ahora sí ya estamos de regreso y le damos la bienvenida a Mesías Guevara. Gracias, ¿Cómo Manuela. estás? Muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación a ti, es un honor conversar contigo. ¿Cómo te pareció el debate? Lo estuviste viendo ayer, conversábamos un poquito ahorita frente a cámaras, que de repente dejó muchas expectativas, había más vacíos que respuestas. Sí, mira, como correspondía ayer, me tomé el tiempo de escuchar los 5 bloques, en los cuales hay muchas cosas que aprender. Hay muchas cosas que hay que decirle a la colectividad y sobre todo a los dos candidatos y a sus equipos técnicos que tienen que profundizar más. Por ejemplo, de los 5 bloques, aunque parezca un poco así, ¿qué te puedo decir? Un poco raro, pero el bloque más importante por su ubicación era el bloque 1. Que tiene que ver con la reforma del Estado. Sí. Porque si tú no estableces una buena reforma del Estado, es decir, no generas un Estado o un gobierno del Estado que sea eficiente, eficaz y transparente, de nada va a servir el resto. O sea que va el tema de infraestructura, el tema de educación, el tema de salud, el tema de la generación de empleo, eso no va a funcionar si es que no tienes un instrumento como es el gobierno, el ejecutivo. Y por lo tanto, ese tema sí yo creo que las dos candidaturas, los dos partidos políticos no fueron claros. Hubieron ciertos destellos, ciertas luces, pero no como debería de enfocarse. Cuando hablamos de reforma del Estado, habría que partir hablando de la independencia de los entes que conforman el Estado, ¿no? Algo que de hecho le recordó Sinesio López un poco al partido Fuerza Popular y que fue como el eje, la columna vertebral de algunas de las opiniones que se metieron en el debate, ¿no? El hecho de que hoy por hoy parece que hubiera copamiento, no, de hecho parece no, hay copamiento de poderes y que no hay autonomía ni independencia de las entidades que lo conforman. Efectivamente, por eso te decía de que sin embargo eso faltó desarrollarse más abajo, porque eso ya lo conocemos todos. Claro. Conocemos que falta equilibrio de poderes, conocemos que ha habido un copamiento de importantes instituciones como el Tribunal Constitucional, como la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, y próximamente van a tomar también el sistema electoral y parte del sistema de justicia. Por lo tanto, eso ya lo sabemos. Y por otro lado, también está el tema de lo... No se habló nada, por ejemplo, de algo sustancial, del tema de la LOPE, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, qué cambios tendría que hacerse. El otro tema relacionado con lo que es la Ley de Base de Descentralización, qué cambios hay que hacerse. El tema de la Ley Orgánica de Municipios. En estos momentos, por ejemplo, cuando la señora Barbarán habló el tema que va a crearse o va a pasarse el IPD a la PCM, es como... algo más como una caja de desastre la PCM, cuando la PCM tiene que ser totalmente reformulado, darle más autoridad, más competencias, pero también sacar algunas, igual como el Ministerio de Economía y Finanzas. Y no se habló del tema de la meritocracia, no se habló el tema de lo que es la carrera pública, no se habló algo muy importante de la consolidación de lo que es el tema de control y fiscalización y la descentralización Del Estado. Por lo tanto, no se habló mucho vacío, por eso te decía de que creo yo, y la transformación digital, cuando les preguntaron, discúlpame que diga esto, ellos se han quedado en el mundo analógico y no están no en había nada de la parte digital. Claro. Dijo algo Vladimir Guaró cuando dijo el tema de Estado digital, pero nada más, ¿no? Claro, siempre por la superficie, ¿no? Sí, porque ahí debió haberse profundizado, porque incluso no podemos hablar de reforma, porque reforma es un maquillaje. Lo que tenemos que hablar es transformar el Estado. ¿Y qué significa transformar? Irte a las raíces, irte a hacer una ingeniería de procesos, y en esa ingeniería de procesos utilizar ya lo que es sistemas avanzados, sistemas expertos como inteligencia artificial, el Big Data, para realmente rehacer el ciclo operativo de lo que hoy es el sector público para mejorar los servicios como salud, educación, seguridad ciudadana y transportes. Claro. Mesías, antes de seguir hablando del debate, hace apenas unas horas el Partido Morado emitió un comunicado en redes sociales, si lo tenemos, querido Switcher, por favor, donde ha dicho que no va a apoyar a ninguno de los extremos que considera son muy polarizantes para el Perú en este momento. Una postura francamente tibia. No, pero sigue leyendo. Ambigua. Sí, a ver, que yo lo leí todo y eso fue lo que percibí. ¿No es una postura tibia? No, pero sigue leyendo más abajo. A ver, más allá de estos comicios, los peruanos que creemos en una república de ciudadanos del norte, del oriente, del centro y del sur, completamente integrada,
del No, medio o sea que ambiente, la- una forma de corrupción, la promesa de la vida peruana, la promesa que Jorge Basadre nos dejó. Lo mismo. Dice, Buena- no voy a apoyar ni a ni a buena, B. en primer lugar te felicito que tal vista. Perdón, Mesías, pero me parece que es No. una figura, es una postura que evita tomar posición, evita en este momento tan importante y necesario hacer lo que un partido político tiene que Sí, hacer. fíjate que yo te decía que leamos todo el A ver, documento subamos. porque al final dice que nos deja en libertad a los militantes para tomar una decisión y emitir nuestro voto. Abajo, a ver. Sí, a ver, a ahí ver. dice que nos deja en libertad. Ok. Entonces, en virtud de esa libertad, nosotros, algunos militantes, y sobre todo mi persona, con los miembros de la plancha presidencial, vamos a elaborar un documento en la que vamos a ser claros y contundentes en base a ese documento, Ujú. porque ese documento nosotros recogemos la libertad que nos dan para A expresar. los militantes y a los representantes del partido. Correcto. Entonces nosotros vamos a asumir eso y en las ciertas horas estamos redactando ya un documento que lo vamos a hacer público Ujú. en base a eso, tomando como referencia la libertad que nos dejan para expresarnos. O sea, como decir, el Partido Morado tiene esta posición, pero nosotros sí vamos a posicionarnos. Es que nos deja ese espacio, dice, se deja en libertad a los militantes para que puedan expresarse en función de la conciencia cívica y de los principios republicanos que tenemos nosotros. Entonces, Pucha, pero poco difícil porque, a ver, el Partido Morado, francamente, usted lo ha logrado resucitar en este último periodo gracias al excelente desempeño que tuvo en los debates y qué bueno que se lo pueda decir. Y ahora otra vez. no, pero sin embargo estamos ahí para mostrarle una posición que es valedera, o sea, yo respeto al Comité Ejecutivo Nacional y en virtud de ese comunicado nosotros vamos a sacar nuestro propio, no nuestro comunicado, sino que vamos a dar a conocer nuestra posición frente a la actual coyuntura. ¿Y cuál va a ser? Mira, la principal coyuntura, sin lugar a dudas, eso está claro, nunca me voy a retroceder, es una posición crítica, dura contra el fujimorismo, Ujú. porque el fujimorismo es lo que, fíjate, más allá del fujimorismo, porque ya uno no dice el padre ya cumplió su ciclo, ya, pero es el queiquismo. Claro. O sea que el queiquismo que empezó el 2016 en adelante, de ahí estamos, toda esta crisis que hoy estamos viviendo es en virtud de lo que hizo la señora Keiko Fujimori, más allá de la mochila pesada que tiene de su padre, que todo lo que conocemos. Por eso anoche tú me decías que estaba en el Twitter, sí, estaba en el Sí. Twitter, pero estaba ahí buscando el equilibrio, porque como te dije hace un instante, yo veía que hay muchas falencias. Por Sí. ejemplo, cuando les preguntaron a ambos candidatos sobre Reinfo, ninguno dijo nada. Ah, no, porque no le conviene a ninguno. Por eso, entonces ahí habría que decir, oye, déjense de vainas, ¿no? Claro. Tiene que expresarse con mucha claridad. En el tema de salud, ambos fueron muy políticos y no dijeron nada en el tema relacionado de lo que es algo muy importante para lo que es el Estado. Ambos se dieron ciertos puyazos, pero más políticamente que técnicamente. Cuando hoy se escuchó ciertos destellos en Hernando Ceballos, cuando dijo que te dijo atención primaria y salud, habló de telesalud y acceso a los medicamentos. Ujú. Eso fue lo único que yo puedo rescatar de ese tema, De ese porque tema. es suma importante la salud, porque eso es que afecta a todos los peruanos. Macías, ¿no es parecido a lo que ha elaborado el señor Jorge Nieto y el buen gobierno, que evita tomar una postura? No, nosotros es sí vamos cómodo? nosotros sí vamos a tomar esa postura. Pues, sí, vamos a criticar a la señora Fujimori, vamos a esperar el debate del domingo y en función de eso diremos cuál es nuestro voto. Pero en estos momentos nuestra oposición es un voto contra el Fujimorismo. Ujú. Vamos a votar de todas maneras contra el ¿Y Fujimori. el Partido Morado por qué no? ¿Por No, qué pero es que nosotros por qué no somos toma parte- posición? No, o pero- este, no importa cuál, pero no uno sé, o el otro. yo soy respetuoso del Comité Ejecutivo Nacional, ellos han tomado esa decisión, Y se pero arma. también tengo que ser con ellos justos, porque nos han dejado la ventana de que podemos expresarnos libremente, Elegir. porque si no hubieran dejado esa ventana, ahí sí tuviéramos en serios problemas, todos incluso, Claro. hubiera habido hasta cierta, ¿qué te Interna, digo? ¿no? Desavenencia interna, pero no, nos han dejado esa válvula, entre comillas, de escape, que nos permite expresarnos, por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo, si No. no hubiéramos tenido esa oportunidad. ¿Y te piensas quedar en el Partido Morado? El Partido Morado tengo que quedarme porque en estos momentos hay campaña interna, municipales, regionales, en que tengo que apoyar y luego no pasamos la valla porque no tuvimos 7 diputados y 3 Sí. senadores y por lo tanto vamos a dejar de tener inscripción en el ROT en diciembre y ahí a partir de enero tenemos que tomar una decisión colegiada o simplemente con un grupo de militantes. Hay muchas personas que insisten en que serías un buen candidato a la alcaldía, pero tú has señalado que por ahora no está entre tus planes, pese a que sí podrías hacerlo.
¿Todavía sigues en esa postura? No, yo sigo en la postura porque además ya pasaron los plazos. Claro que podría ser el candidato invitado, pero no, hay que ser serios porque hay que prepararse, hay que conocer el plan de gobierno, las propuestas, las necesidades, porque no se trata de postular por postular. Para la presidencia de la República sí hicimos un plan de gobierno que incluso fue catalogado como el mejor plan de gobierno, liderado por Alfredo Urquiza y muchos expertos como Luis Alberto Arias, como Augusto Tomberry, Benjamín Martí Corena, Daniel Mora, es decir, muchos personalidades que se hizo ese plan de gobierno. Ahora acá no podríamos lanzarnos de esa manera, ¿no? Claro, tendría que haber algo más articulado de repente. Más articulado, más organizado y, como te digo, con un buen mensaje. Claro, Lima sabemos los problemas que existen, pero no hay que ser serios, ¿no? Justo te quería comentar algo que has pasado también el día de hoy. Juntos por el Perú, a través de, José Domingo Pérez, representante de Juntos por el Perú, ha dicho que van a enviar una denuncia, van a denunciar a Miguel Torres, a Miki Torres, a Marta Moyano, José Williams y Raúl Alfaro, por extensión también a la ex fiscal suprema Patricia Benavides, por el presunto delito de conspiración para la rebelión. Esto a raíz de ese video que todos vimos en el que Miki Torres, sin ningún desparpajo, dice que articularon, que complotaron para sacar del poder a una persona elegida democráticamente. ¿Qué opinión te merece esta declaración de Miki Torres? Mira, el señor Torres, en esa entrevista que dio con Christian Hogorker, creo que fue algo, que te digo, un despropósito, se fue de boca, fue un tema de demasiada confianza, como estuvieran en un poder, o sea, están muy empoderados. Por eso te decía que nosotros no vamos a votar por el fujimorismo. Si ahora que están en el gobierno de facto y gobiernan en el Congreso, ¿cómo será cuando ya estén en el gobierno? Cuando ya tengan todos los poderes, todo el acopamiento directamente. Ahora están gobernando a través de Rospigliosi, ahorita el verdadero presidente es Rospigliosi, y detrás de Rospigliosi está la señora Keiko Fujimori. Por lo tanto, ellos están gobernando. Eso hay que decirle a todo el pueblo peruano, que no nos dejemos engañar. Y en el caso de Miki Torres, sí, es algo muy vergonzoso, como lo ha comentado, vergonzoso para los demócratas y también para el país, es decir, cómo él se ha expresado de esa manera. Y si ellos han decidido hacer esa denuncia, está dentro de sus facultades hacerlo, ¿no? Claro, porque creo que en parte, y coincido con lo que señalas, alguien lo dice con tanta tranquilidad porque sabe que no va a pasar nada. Claro, es que no les va a pasar nada. Ten en cuenta que ellos en esos momentos han tejido toda una red de impunidad. Fíjate que en el Perú existe hace mucho tiempo dos redes, la red de la corrupción y la red de la impunidad. Más peligrosa es la red de la impunidad. ¿Por qué? Porque en la red de la impunidad encuentras a jueces, a fiscales, tribunales, magistrados del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, de la Contraloría, el propio Congreso, a través de la Subcomisión de Cuestiones Constitucionales, que lo han utilizado prácticamente como un instrumento para poder perseguir tanto a funcionarios públicos como a políticos que para ellos eran incómodos. Por lo tanto, ellos por eso se sienten envalentonados, empoderados. ¿Por qué? Porque ellos controlan la red de impunidad en esos momentos. Cuando dice que, a ver, el Partido Morado ya sabemos, tiene esta postura en la que dice no estamos a favor de ninguno de los extremos, sin embargo, militantes libres. Ustedes dicen que van a tomar una postura contraria a Fujimorismo, pero ¿va a ser de respaldo a Juntos por el Perú? ¿Hay algunas condiciones? Me acuerdo Nosotros que vamos a evaluar esa parte. En el debate, antes quería recordar que usted le dijo a Roberto Sánchez, a Judas le dieron 30 monedas para traicionar a Jesús, a usted le dieron un sombrero para traicionar a Pedro Castillo. Es que incluso yo fui, curiosamente, cómo es el destino, no sé si Buena crees, frase. A veces no creemos, parece que, porque el destino a veces genera cierta conflictividad. Estuve con la madrina y estuve con el ahijado debatiendo. Yo le dije en su cara, claro. Estoy con la madrina, estoy con el ahijado. Entonces ahora nos tocan ellos dos. Y por lo tanto, es una decisión, no es tan fácil tomarla. No es tan fácil. O sea, es una decisión muy compleja, pero sí tenemos que tomar una decisión. En este momento la decisión está tomada que no vamos a apoyar a la señora Fujimori y valoremos si apoyamos o no al señor Roberto Sánchez públicamente, ¿no? ¿Cuáles serían los requisitos? En primer lugar, que él se comprometa a devolver el equilibrio de poderes, a luchar contra la corrupción, a consolidar la descentralización y sobre todo a hacer un gobierno de respeto restrito y con mucho diálogo, ¿no? Porque si no hay diálogo, porque gane quien gane, va a ser un gobierno bastante débil, va a haber mucha ilegitimidad,
porque muchos se llevan al voto válidamente emitido, pero hay que ir al voto emitido, porque en el voto emitido la señora Fujimori debe estar en el quinto lugar. En primer lugar está lo que son los que no fueron, el voto ausente, 24-25%. En segundo lugar están los votos nulos y blancos, que son otros 24, 20 y tantos por ciento. Y los otros, los que no pasamos la valla electoral, en la que estamos nosotros, bordea el 20%. Por lo tanto, la señora Fujimori estaría en 12, 13%, recién ahí estaría. Entonces, mira la diferencia, eso hay que analizarlo. Por lo tanto, y Roberto Sánchez estaría bordeando un 9%, incluso menos, y eso qué significa que gane quien gane, va a ser un gobierno bastante ilegítimo, Sí. legal, pero ilegítimo, débil, lo cual significa que tiene que haber mucho consenso y cualquiera de los dos tiene que comprometerse en ello, ¿no? No va a tener, digamos, respaldo masivo popular porque no es lo que arrojan ahorita las encuestas. No, bueno, no porque, sabemos, pero porque incluso ambos tienen que ir al diálogo, tienen que ir al consenso, tienen que ir a la concertación, pero también la señora Fujimori tiene la tentación de irse a lo que es un gobierno mercantilista, apoyar a los mercantilistas y por otro lado a los asistencialismos, es decir, hacer una política de dádiva, de regalos como ya lo está haciendo. Y el señor Sánchez también tiene esa duda, o sea que él tiene también a ver si genera esa confianza sobre todo. En este momento la preocupación de todos los peruanos, además de seguridad ciudadana, es el tema del bolsillo, del estómago, es Claro. decir, el trabajo. Entonces, veo cómo van a generar empleo. Por eso te decía que en el debate entre Franque y Carranza, si algo podemos ver, la ausencia es la generación de empleo a través de la MIPES. Justo para el debate, en el tema económico, donde, bueno, había como una contradicción de cifras, ¿no? Le decía, perdón, ¿quién estaba en el Economía? Carranza, le decía que durante su periodo se habían perdido las inversiones privadas, había mucho desempleo. Franque decía que no, que lo contrario, había como ahí una contradicción directa. Creo que en economía es uno de los capítulos más sensibles en esta elección, Claro. porque hay mucha gente que tiene el temor de que se cumpla, pues, pese a que Roberto Sánchez ya ha desistido de esa postura, lo que en algún momento dijo de adiós, bye bye, Julio Velarde, vuela su cabeza, ya después ha tenido que salir a decir que no lo va a hacer, que no tiene el respaldo, que lo van a sostener, pero creo que es uno de los capítulos sensibles que podría determinar sobre todo la elección para los indecisos, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? ¿Cómo además viste el debate? Mira, en el debate lo vi, pasamos por ahí, los dos han sido ministros. Sí. Y si tú analizas bien, o si analizamos bien, los dos quisieron justificarse y hacerse autobombos. Porque por un lado, Pedro Franque decía que él sí ha incrementado la inversión privada, sí ha garantizado los indicadores, ahí está la estabilidad económica, fiscal y los indicadores macroeconómicos. Lo mismo decía Carranza. Pero lo curioso es que Carranza hablaba de García. Hablaba de ¿no? García. Sí. Y no hablaba de Fujimori, Claro. o sea que como si el candidato hubiera sido Alan García. Entonces, pero sin embargo, ambos defendían su gestión. Ahora, ninguno, muy hábilmente, Carranza hablaba de la lucha contra la pobreza y también Pedro Franque hablaba del crecimiento, pero sin embargo, muy poco se escuchó hablar de desarrollo. Entonces, si en este momento lo que el Perú necesita es ambos que vaya en lo que es el tema del crecimiento y el tema del desarrollo, que tiene que haber un vaso comunicante entre ellos. Es decir, las políticas públicas, de tal manera que el crecimiento garantice el desarrollo a través del línea de desarrollo humano para luchar contra la anemia, la desnutrición crónica y la pobreza y lo que es también la extrema pobreza. Y por lo tanto, ahí ambos creo que hicieron autobombos y fue un tema bastante político, ¿no? Sí, pero interesante. A mí me gustó porque, como te dije hace un instante, ambos estuvieron bien. Uno que habló mucho de García y el otro que también defendió a Pedro Castillo, ¿no? Y el tema de Neuhaus, ¿cómo lo viste? Esto que mencionábamos un poco en la previa, ¿no? Justamente fue el fujimorismo quien tantas veces trató de bajarse los panamericanos, de los que ahora Neuhaus, que forma parte de su equipo, utiliza como bandera, porque sí, fue una gestión, digamos, de la que él se enorgullece. Pero se genera una contradicción ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que Carlos se le entiende porque él viene del mundo privado, es decir, que es un empresario exitoso, viene del mundo privado, pero se encuentra pues con un contendor como Gustavo Guerra García, que viene de la gestión pública y donde tiene que manejarse no solamente la parte técnica, sino también la parte económica. Y fíjate que ser funcionario público es muy complejo. Es bastante complejo
porque de tal manera que cuando un funcionario en cualquier nivel tiene acotado todos su modo, su manual de funciones y sus ROF, lo cual tú no puedes moverte de ahí. Si te mueves de ese, viene la Contraloría, te dice, oye, ¿sabes qué? Acá te saliste y denuncia. Te llaman al toque una acción que luego simplemente te lo pasan a la fiscalía, pero una acción de control. Pero luego, ¿qué resulta? De que ahí viene ya a veces hasta conceptos de negociación incompatible. Entonces, esos temas no se conocen en el mundo público, privado. Por eso es importante que ayer, sin lugar a dudas, ese tema sacó el relucir Carlos, que no conocía. Cuando hablaba del destrave de proyectos, por ejemplo, se hubo muchas generalidades y, como dices muy bien, él no recordó que fue el fujimorismo el que quería cortarle la cabeza. Incluso Luz Salgado salía muy vehementemente a dar sus discursos. Pero fíjate que ahí hay que recordarle también el beneficio para Carlos, que sacó aplicar en el Perú dos conceptos básicos elementales, que es el PMO y el BIM, es decir, para mejorar los proyectos de manera rápida. Pero también Gustavo Guerra García hizo un gala de conocer todos los proyectos de infraestructura a nivel nacional, como los corredores viales que tienen que estar integrados hacia lo que son el desarrollo económico de un país o del Perú. Bien, antes de continuar para la última parte, solamente una mención. Todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El VPH puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Protegerlos hoy es la mejor decisión. Hablando de esto, vamos al bloque salud, ¿no? Hablando de esto, el bloque de salud. Vamos a hacerlo después de este video. Hay cosas que pasan sin que te des cuenta. No sabemos lo peligroso que puede ser. Hasta que nos sucede y es demasiado tarde. El VPH puede afectar a cualquiera. Ahora tenemos la oportunidad de proteger a nuestros hijos. Firma el consentimiento. Es gratis en establecimientos de salud para niñas, niños y adolescentes. La prevención hoy está al alcance de todos. Gobierno del Perú. Bien, en el bloque de salud estuvo por parte de Fuerza Popular José Recoba y en el bloque de Juntos por el Perú Hernando Ceballos, quien ha sido ya líder de esa cartera. ¿Cómo viste los debates y lo que cada uno sostuvo, ¿no? Se hablaba mucho de las carencias, de la descentralización, pero nuevamente todo un poco por encima. Mira, el sector salud ha sido manejado en los últimos años, desde el año 2002, desde diciembre de 2002 en adelante, como parte de un botín, como parte de una repartija, donde el Congreso se repartieron. Por ejemplo, nadie dice que hay ministerios que se han repartido, o sea que, por ejemplo, la agricultura todos lo maneja el fujimorismo a través del señor Manero, que de manera escandalosa favorecía a los agroindustriales, a pesar que tenía conflicto de intereses por su esposa, y luego el tema relacionado de lo que es otros ministerios, como el caso del ambiente, transportes también, y al final economía, porque en economía, ¿quién estaba? Estaba Arista, que hoy ha salido elegido senador o el senador electo allá por Amazonas, ahora es senador y fue ministro de la señora Boluarte. Lo mencionaron bastante. Lo mencionaron bastante sí, porque esa es una realidad. Y por otro lado, también el señor Acuña es el que ha manejado todo es salud y es salud. Y es por eso que hoy tenemos muchos problemas. Entonces ahí yo creo que tanto Hernando Ceballos y al señor Recoba, que a Recoba no le convenía porque es socio de la señora Fujimori, pero sí debió haber precisado el señor. Por ejemplo, el tema relacionado de acceso a los medicamentos. En el acceso a los medicamentos tienes a instituciones muy importantes, como el caso de Senares, que es el que compra las medicinas a nivel nacional para distribuirlas a los gobiernos regionales, sobre todo, y el mismo MINSA, a las 4 DIRIS que tiene acá en Lima. Y por otro lado está el tema relacionado con lo que es la parte de Digesa, que incluso tiene un impacto directo a Cualiguarma, lo que es el tema de los alimentos, y luego el tema relacionado con lo que es Digemit, el acceso a los medicamentos. Y por otro lado, el PRONIS, donde PRONIS que es un brazo del Ministerio de Salud para ver el tema de la construcción de los hospitales, que ahí también hay serias sospechas de corrupción en cómo se han manejado los hospitales. Por ejemplo, mira, cuando yo fui gobernador regional de Cajamarca, elaboramos el expediente de Chota, el operante de Simón Bolívar, el hospital de Serendín y la torre oncológica y hemodiálisis del Hospital Regional de Cajamarca, los cuales ellos lo han licitado por una cantidad de plata impresionante. Ahora, Pamamarca mismo también. Entonces, 5 hospitales que nosotros pusimos en cartera con una inversión millonaria, ahora ellos lo han licitado a través del PRONIS.
Ahora habría que ver cómo eso se ha hecho de manera transparente. Y por supuesto, cómo se ha gestionado ese ministerio, eso no se dijo. No se dijo cómo se va, aparte de eso que te acabo de decir, no se ha dicho las consecuencias y las soluciones. Por ejemplo, se habló de manera rapidita, lo hizo Hernando Ceballos, lo que es la atención primaria de salud, Sí. cuando eso es la base fundamental para garantizar que no haya una sobrecarga, saturación en el segundo y tercer nivel, porque es nivel de complejidad. Y por otro lado, tampoco se habló de lo que significa, por ejemplo, el proceso de digitalización a través de lo que es la parte de la historia de clínicas electrónicas, la telesalud. Se dijo algo. Yo soy impulsor de la ley de telesalud. Sí, Cuando claro, fui congresista, yo impulsé congresista. y acá muy poco se ha hecho. Y por otro lado, también como... No se ha avanzado en esa ley. No se ha avanzado está- muy poco. O sea, la ley sí. sí se ha avanzado, pero no como debe hacer. Cuando la telesalud debería estar en todo el Perú, los lugares más alejados, por ejemplo, de la selva, la zona Santa Rosa, la Desde zona algo de tan Cotamana. básico como que llegues a un hospital y todos puedan tener su historial a la Correcto, vez, en a la vez. paralelo. Y tú puedes, por telesalud, porque hay pocos médicos especialistas que pueden tener distribuidos en las regiones, por lo tanto eso tiene que verse. Y algo que también el acceso a medicamentos, como te dije hace un momento, por ejemplo, mira qué pasó con Medifarma, cuando terminaron intoxicando por los sueros a ciertos pacientes, a Sí, jóvenes que han fallecido por consecuencia de una gran negligencia. Eso no se dice nada, pero ahí tiene que verse una sanción, pero además de la sanción tiene que hacerse una propuesta de transformación de la salud, tanto en la parte de infraestructura, en la parte de lo que es equipamiento biomédico, en el tema de acceso a medicamentos y en el tema de personal asistencial y administrativo. Todo eso son los 4 pilares y de manera transversal el tema de la transformación digital. No se escuchó eso nada. No lo abordaron lo suficiente, ¿no? Y sobre todo ver el tema, el tema de la prestación de servicios entre salud y MINSA, es decir, por ejemplo, salud no tiene primer nivel. Salud solamente tiene hospitales de complejidad de segundo para arriba, pero no tiene lo que es el primer nivel, 1-3 o 3-1, 3-4, no lo tiene, cuando eso sí debería tenerlo. Entonces ahí debe haber un convenio estrecho entre MINSA y Salud, y también con el ecosistema de todo, donde están las fuerzas sanitarias, la Marina, la Policía, el Ejército que tiene, y los municipios que también tienen sus hospitales, como el caso de CISOL, de acá que tiene la Universidad de Lima, y ONGs que también dan ese servicio. Por lo tanto, no se abordó. Y el tema de la RIS, que es la Red Integrada de Salud, que está ahí un gran dinero del BID que tiene que financiarse, el tema de lo que es el Instituto Nacional de Salud, para lo que es la inteligencia, la epidemia, inteligencia sanitaria, fíjate, si ahora viene un tema relacionado con otra pandemia, no sabemos cómo estamos. No. Fortalecer los laboratorios moleculares a nivel nacional de manera descentralizada, y eso tampoco se está haciendo, ¿no? No se planteó. No se planteó lo suficiente. Bien, antes de despedir a Mesías Guevara, vamos a volver a mencionar que todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El VPH puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Protegerlos hoy es la mejor decisión. Todos los días tomamos decisiones por ellos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El VPH puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Es gratis. Solo es una dosis para niñas, niños y adolescentes. Protegerlos hoy es la mejor decisión. Gobierno del Perú. Bien, Mesías, evidentemente manejas mucho de varios temas también por tu experiencia como gobernador regional. Si alguno de los equipos de llegar al Poder Ejecutivo te llamara, te convocara, ¿trabajarías con alguno? ¿Estarías dispuesto a Yo lo ocupar veo algún cargo? yo lo veo bastante difícil, ¿no? Lo veo bastante difícil. ¿De los dos lados? Sí, de los dos lados, porque te soy sincero, yo en primer lugar me debo al partido. Ya viste que el partido sacó el comunicado que no quiere nada, entonces no sé si ellos No lo permitirían. no lo permitirían. Soy militante del partido, soy respetuoso de la institucionalidad y eso es lo primero que tendría que ver, pero por lo demás tampoco me quita el sueño, ¿no? Porque he sido gobernador, he sido congresista y sé cómo funciona la función pública, lo cual, como te digo, es muy difícil. En estos momentos incluso hemos terminado un libro que precisamente calza sobre la transformación pública del Lo Estado. vi. Y eso lo vamos a presentar Dios mediante en estas semanas.
¿Y desde dónde seguir haciendo política? Bueno, de la academia, desde el mismo partido, dando conferencias, viajando. Yo estoy muy ligado a lo que es al colegio profesional, como el colegio de ingenieros. Por ejemplo, hace 2 semanas, o la semana pasada, 2 semanas, estuvimos en la Católica analizando algo muy importante que tiene que ver con la red dorsal. También desde ese plan, también en la cual he sido director, con CITEC igual, pero también en el mundo privado en la cual yo me desenvuelvo. Yo soy consultor en el mundo de la tecnología, yo soy ingeniero electrónico y ahí me muevo en ese sector. Y también combino con la agricultura allá en Jaén. Ay, más la vida política. Por eso. Wow. Así, entonces Ya no hay estamos. tiempo. Así es. Mesías, tú que eres un aparentemente experto en debates, por lo menos en dar directo ahí la puya, ¿qué consejos le darías a cada uno de los candidatos para el próximo domingo que los vamos a ver enfrentarse? No, déjame no darle consejos. Ningún consejo. No, hay que ver cómo disfrutar hay que disfrutar. Lo que hay que hacer es comprar canchita. Y si quieres una gaseosa, una cervecita o lo que quieras tomar y disfrutar del debate, ¿no? Y para el ciudadano, ¿a Al ciudadano qué hay que estar decir, atento? fíjate que algo muy importante para el ciudadano, revisar la historia. Revisar la historia, no nos vayamos muy lejos. Olvidemos por ahora de Alberto Fujimori porque eso lo sabemos al revés y al derecho. Ujú. Pero sí del 2016 al 2026, la década perdida como yo le llamo. Ahí hay muchas cosas que clarificar. Y en manera especial, por ejemplo, Pedro Castillo estuvo en el gobierno creo que año 3 meses. Sí. Y en diciembre de 2022 entró la señora Boluarte con este Congreso a gobernar. Entonces, toda esa cosa tenemos que aprender. Por ejemplo, decir al pueblo peruano que la Constitución que hoy tenemos ha sido cambiado cerca de 110 artículos, Ujú. de lo cuales son más o casi 50% de lo que ya se cambió esa Constitución. Y por Asamblea otro de lado, facto. 53 artículos se cambiaron para la bicameralidad, algo que el pueblo se opuso en el año 2018. Y por otro lado, también la ley es pro crimen, por otro lado, la ley es pro saqueo, que yo le llamo. Fíjate, haber dado que el Congreso tenga iniciativa de gasto y que haya sido santificado por el Tribunal Uf, Constitucional, también es un tema muy grave que ha hecho que se rompa el equilibrio fiscal. Y por lo tanto, ese tema también tienen que saberlo. Por ejemplo, ustedes que son muchos jóvenes, muy jóvenes, el tema de la AFP, que cómo les ha cerrado y aprobado por 35 congresistas de 130. Y por otro lado, el tema también que tiene que ver con lo que son la ley antiforestal, el tema del reinfo, que no han querido cerrarlo. Es decir, hay muchos temas y eso de manera objetiva, de manera, que te digo, transparente, ver quiénes son los que han apoyado toda esa gran incertidumbre y drenaje que han hecho al país. Muy mal. Claro, recordar quizás entonces un poco lo que se dice ahora, ¿no? Y lo que han Sí. blindado también, Sí. a lo que han blindado Sí, Dina Boluarte, las digamos, muertes que han acusado, que han habido en el sur. Las deudas con el país y Las con deudas los con el país. familiares de Puno, sobre Por eso, todo, Puno, ¿no? Cusco, Ayacucho y Arequipa. Lima mismo, que también ha habido un fallecido. Sí, un poco esto que se mueve ahora, que dice, bueno, si no quieren juzgar a Keiko Fujimori ni a Roberto Sánchez por, digamos, personas del pasado, en el caso de Keiko mucho más directo, júzguenla por sus acciones recientes. Correcto. Porque ha sido gobierno. Igual a Sánchez también. Y Sánchez también ha sido Por eso, congresista, ha sido tenido congresista. votos que son sumamente cuestionables, también Así ha es. traído personas relacionadas a la minería ilegal al Congreso, una serie de acciones que creo que sí son importantes que el ciudadano recuerde tener en cuenta al momento de emitir su voto. Así es. Mesías, Gracias, muchísimas Manuela. gracias No, a ti muchísimas gracias por a ti. habernos acompañado. Vamos a una breve pausa antes de regresar con sus comentarios y nos despedimos.